Bienvenidos a este espacio de interpretación y reflexión sobre taoísmo clásico. Vale, perfecto. Bueno, nos hemos juntado aquí otra vez, una tertulia del taoísmo clásico. Y bueno, no he preparado casi preguntas porque, bueno, como he titulado a esta tertulia, digamos, Encuentros con el taoísmo en el siglo XXI. Entonces, bueno, un poco que esté un poco abierta me interesa para que compartamos un poco cómo es este encuentro, cómo es hace miles de años y ahora cómo lo vivimos, ¿no? Bien, yo empiezo un poco con esta pregunta, con la primera pregunta, y luego igual, pues si se os surgen o queréis hablar de algún tema en concreto o queréis hablar de cualquier cosa, me decís, y si no, pues yo pues voy tirando un poco de alguna otra pregunta que tengo por aquí, por si acaso, preparada. Bien, bueno, entonces, bueno, y nos presentamos primero. Voy a decir quiénes vamos a participar. Estamos aquí, hoy estamos solo tres. Está Esperanza por aquí. Y buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Está Óscar también, desde Palma, Mallorca. Bueno, ni hao ma. Esperanza desde Pamplona, Óscar desde Palma, Mallorca y yo desde Ara, un pueblo pequeño de Huesca. Y bueno, pues nada, empiezo. Os digo la primera pregunta en función al título. Pues lo primero que me gustaría saber es cómo una cultura milenaria os aporta algo en vuestra actualidad, en un contexto histórico-social que en principio es totalmente diferente al nuestro, al que vivimos hoy en día. Entonces, bueno, voy a replantear la pregunta. Contarme sencillamente cómo os encontrasteis con el taoísmo y ya está. ¿Cómo llegasteis a encontraros con el taoísmo? Tu primer encuentro. Vale. Bueno, yo el primer encuentro que tuve fue a través del Feng Shui, que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, me parece, que bueno, soy consultora de Feng Shui y hace muchos años me encontré pues que no sabía ni lo que era el Feng Shui y a través del Feng Shui, con una casa que tuve una serie de problemas, conocí el Feng Shui y el Feng Shui me llevó al taoísmo, o sea, fue desde ahí, ¿no? Y pues estaba basado prácticamente en el taoísmo. Y luego pues vas ampliando las lecturas, más allá del Feng Shui también. Y bueno, como soy una apasionada de la filosofía, de todo lo que sea filosofar, en el buen sentido de la palabra, pues entonces para mí era pues otra filosofía, ¿no? Que no sé si es la palabra adecuada, pero bueno, también soy muy apasionada de todo lo que son las religiones, que vamos a comentar igual un poco relación, ¿no? Y todo lo que son pues creencias en base, ¿no? O sea, de base de todas las creencias que el ser humano tiene, desde el principio hasta ahora. Y así conocí el taoísmo. Muy bien. Cuéntanos, Oscar. Pues yo conocí el taoísmo básicamente por un libro. O sea, bueno, mi primera entrada al taoísmo fue el Tao Te Ching. Yo desde pequeño siempre me ha gustado todo lo que es las artes marciales, las pelis de ninjas, samuráis, todo eso. Y no recuerdo exactamente cómo, pero creo que fue una tía mía que me regaló dos libros. Uno el de Star Wars, el episodio 3, versión libro, y luego el Tao Te Ching, que era una versión azul, pequeñita, muy reducida de bolsillo. Y claro, como a mí me llamaba la atención todo lo que fuera chino, japonés, cuando tenía 14, 15 años, pues claro, dije, guau, qué interesante. Y leí ese libro y me encantó. No sé, o sea, no es que me encantara en plan que me pareciera bonito, era como que todo lo que decía yo estaba de acuerdo, ¿sabes? Era como que decía, guau, me encanta esta manera de ver la vida y es verdad que era un niño, entendía lo que entendía, pero desde un primer momento ya sentí como conexión, como era algo que me sentía representado, identificado y que me encantaba la manera que tenía de ver la vida Lao Tse en ese texto, ¿sabes? En el Tao Te Ching. Así fue como llegué al Tao por primera vez.
al taoísmo. Muy bien. Bueno, yo alguna vez también ya lo he comentado, también llegué al taoísmo porque me gustaban las artes marciales, pero también me interesaba mucho, bueno, mis inquietudes eran bastante existenciales, estaba ahí peleado con la religión, por eso era un poco este tema que vamos a igual tratar hoy. Más que peleado con la religión, estaba peleado con la iglesia, ¿no? Y todas estas cosas. Y entonces empecé con el Tai Chi Chuan y ahí un poco como empuje de manos, todo ese aspecto, toda esa historia digamos, de la marcialidad. Y ahí, claro, sin saber lo que era el taoísmo, pues empecé también a leer textos clásicos, el Tao Te Ching, y ahí fue mi primera entrada, ¿no?, al taoísmo. ¿Esto qué es? ¿Y una religión? ¿No es una religión? Hay mis dudas, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Qué no será esto? Y claro, fue también revelador empezar a leer el Tao Te Ching y luego acompañado de la práctica del Tai Chi Chuan, pues fue como, aquí hay algo, no me estoy enterando de nada. Y bueno, lo primero que me llegó fue, me reconcilié con la religión, me reconcilié con el ritual, podríamos decir. Seguía siendo muy crítico con la iglesia, pero ahí fue como una distinción entre lo que es política y lo que es experiencia, tradición, y por eso hice digamos, el segundo capítulo del taoísmo clásico. Quise diferenciar muy claramente lo que era filosofía o religión, ¿no? Y bueno, pues por ahí, sí, ese fue mi primer, digamos, despegue con el taoísmo. Y bueno, luego ya, pues, siguiendo la línea, pues con los años me iba dando cuenta de que no me enteraba de nada. Nos va que llegó la escuela de la Orión completa y empezó a poner los puntos sobre las is y decir, esto por esto, esto por esto. Una estructura bastante, para mí, muy interesante y que fue como, yo le contaba una vez a Gabriel que cuando le conocí era como si yo hubiese estado viendo un libro de fotografías sobre taoísmo con el texto en chino y había interpretado las fotografías y allí estaba yo jugando con el taoísmo y con todos los conceptos existenciales y demás, interpretando las fotos, los dibujos o lo que fuera, y de repente viene la escuela y empieza a traducir. Y digo, esto es esto, ¿no? O sea que bueno, así. Entonces, si queréis, como hemos mencionado los tres, un poco el tema de la religión, pues era un poco, ¿no? Es curioso, ¿no? A mí una de las cosas que me ha aportado el taoísmo es esa historia entre cómo hace miles de años se vivía la tradición, cómo esta cultura vivía, digamos, para mí, lo que es los dilemas existenciales. Y hoy en día, ¿no? Como a mí me aporta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Se puede casar esas dos, ese mensaje o esa estructura o esa interpretación de la vida o comprensión de la vida con nuestra vida de hoy, 3.000 o 4.000 años después? ¿Cómo lo veis? Sí, o sea, me encaja mucho. O sea, a mí me encaja del todo, porque, por ejemplo, el ser humano es ser humano todavía. Estamos camino de ser robots, pero de momento somos algo humanos, ¿no? Algo, no sé cuál, ni nos queda mucho. Entonces, sí. Yo creo que como eso no ha cambiado, o sea, seguimos naciendo de una mujer, la naturaleza, los árboles siguen siendo árboles, el sol es el sol, la tierra es la tierra. O sea, las energías naturales todavía no han cambiado. A lo mejor si teníamos otro planeta y seríamos de otra raza, ¿no? Pues no hablaríamos, o sea, igual no nos encajaba. Pero como el Tao habla de la vida tal cual existe todavía, porque todavía, gracias a Dios, o sea, afortunadamente hay árboles, hay tierra, hay agua, está el mar. Entonces, para mí es el mismo lenguaje. O sea, aunque en los tiempos modernos haya cosas, pues móviles, por ejemplo, ¿no? Todo esto de la tecnología, hay móviles, hay ordenadores, oye, hemos avanzado una pasada, pero de base yo sigo viendo personas. O sea, de base seguimos siendo personas. Entonces, más allá de que uno sea más profundo o menos profundo,
en cuanto a, por ejemplo, pues creer que hay un alma, un espíritu, o no, que a lo mejor pues no me rima a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé si hay espíritus o no, o almas o no. O sea, uno, independientemente de lo que una crea, hay algo que es real. La tierra es real, el agua es real, el aire es real, el cielo es real. Entonces, el Tao habla de eso. Entonces, yo creo que el Tao es lo más, ¿cómo se podría decir? Es lo más higiénico, por decirlo de alguna manera, es lo más higiénico en cuanto a creencias de dioses. O sea, el Tao que conocemos, por lo menos el que estamos practicando, porque no se menciona tanto una fe o una creencia como algo religioso, que alguna vez Gabriel lo ha comentado, que no es la variante, ¿no? La escuela de unión completa, que no es la variante religiosa. Entonces, habla de cosas que hoy pasan todavía y que al ser humano no se ha transformado de origen. O sea, si miras un poco las culturas desde antiguo, el ser humano tiene el mismo debate hoy existencial que antiguamente. O sea, lees a Platón, lees a más antiguo, ¿no? Y por muy antiguo que vayas, las dudas existenciales en un momento dado siguen siendo las mismas. Y lo que la gente siente en la vida, en su día a día, al margen de todo lo moderno que seamos hoy, podemos ser mega modernos, pero que seguimos siendo de base muy básicos. O sea, muy básicos en el sentido de naturales, como la tierra. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Yo es que cuando empecé a leer el Tao, como os digo, tenía 15 años y desde un primer momento conecté con las ideas, y yo creo que conecto con las ideas del Tao ahora ya tengo 35 años, han pasado 20 años. A lo largo de estos años he leído el Tao bastantes veces y claro, yo como que lo cogí muy literal. Y gracias a cogerlo muy literal, pude experimentar todas estas cosas, porque el Tao al final habla de no despreciar a nadie, de ser generoso y ser compasivo con la gente que actúa mal. Habla sobre la gente que se cree que sabe cuando en realidad no saben nada, pero al final es un libro muy poético. Entonces, claro, es verdad que es una poesía que no es metafórica, o sea, realmente es bastante literal. Pero yo digamos que el problema que tuve con el Tao fue de que, claro, era una persona yo sola, como decís, en un mundo occidental, intentando aplicar, como yo lo entendía, una filosofía china, que luego más adelante entendí que no es una filosofía solamente, es también una religión como el budismo. Lo que pasa es que como aquí tenemos la historia que hemos tenido con las religiones, al final pues le tenemos rechazo a esa palabra. Yo a mucha gente le decía, no, el budismo es una religión, cuando yo descubrí que lo era, cuando me enteré que lo era, y la gente, no es verdad, y yo, como que no es verdad, es una religión igual que el taoísmo, lo que pasa que tú eres libre de quedarte solo con el aspecto filosófico, y eso es algo que Gabriel y que tú, Juanjo, en los podcasts has comentado, que el Tao tiene su rama más filosófica, o más, digamos, pues eso, filosófica, y la rama más religiosa. Entonces yo creo que lo que a mí me cambió fue el libro, que lo estaba buscando antes pero no lo he encontrado, que se llama Tratado de Lao Tse sobre la respuesta del Tao, de Lin Yichang. Yo ese libro no recuerdo cómo llegó a mi vida, pero sé que cuando vi lo de Tratado del Tao lo cogí, me lo leí, pasado un tiempo, y para mí ese libro fue clave, porque ese libro cogía todo lo del Tao, pero lo volvía terrenal. O sea, todas las cosas que el Tao te explica, que con un poco como muy poético, ahí te lo explica de una manera clara. Y yo creo que una de las cosas que más me cambiaron de ese texto fue la parte en la que dice la de, como que hace mucho hincapié de que un taoísta no se junta con malas personas o con personas con malas actitudes. Es decir, yo puedo tener una relación contigo de no despreciarte, de no tratarte mal, pero yo no voy a ser tu amigo. Y claro, a mí eso ya me causó un choque, porque eso choca además con toda esta cultura cristiana que tenemos de perdónales porque no saben lo que hacen, no sé qué. No, tío, no te voy a perdonar, no te voy a despreciar, pero no te voy a perdonar en el sentido que tú y yo no te voy a invitar a mi fiesta. Y entonces yo con ese libro entendí que el Tao, no solo entendí que el Tao tenía muchos libros, porque yo me había quedado solo con el Tao Te Ching,
sino que era algo que había que practicar, porque en esos libros también hacían mucho hincapié en te quejas de tus vecinos, te quejas de que el otro actúa mal, pero ¿tú qué haces? Tú permites que cojan los libros religiosos y los utilicen, por decirlo así, como papel de váter. Entonces, claro, yo ahí dije, y me pasó un poco lo que a Juanjo, solo que de otra manera, de vale, creo que ha llegado el momento de que empiece a practicar esto y tengo que empezar por buscar maestros o profesores de esto. Y ahí es como buscando por Spotify, llegué al podcast de Juanjo y luego ya a través de lo que él decía dije, venga, voy a animarme a buscar la escuela de la Unión Completa. Y para mí eso ha sido un antes y un después, ¿sabes? Porque al final tú te puedes quedar solamente con la idea abstracta, pero si no lo practicas, y eso es muy importante tener a alguien, un maestro, un profesor que lo entienda y que te eduque y te enseñe, para mí es como que todo esto se puede llegar a malentender. Y en mi caso, por ejemplo, lo que me faltaba era el tema de, un punto muy importante era la parte de no protegerme. Yo iba por la vida como si fuera Superman, me he leído el Tao, quiero a todo el mundo y claro, cuando yo empecé a oír todas estas cosas de protegerse, de no legitimar a tal, yo dije, pues a mí me parece que está muy bien leer, pero creo que ha llegado el momento de empezar a practicar, ¿sabes? Sí. Sí, es un poco, está bien lo que dices, ¿no? Como en realidad, ya lo decía en el capítulo de filosofía y religión, ¿no? El taoísmo es una cultura, es una cultura y entonces, pues, y tiene sus orígenes chamánicos y es filosófica y es religiosa. Es un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Tendríamos que definir la palabra religión porque hay mucha, aquí en Occidente religión se asocia a la Iglesia y a todo lo que es esas jerarquías y esos dogmas y esas historias, ¿no? Entonces, pues, bueno, por eso yo prefiero y bueno, pongo más énfasis y desde luego que tenemos nuestros rituales, nuestras prácticas y nuestras cosas, nunca, pues eso, ¿no? Nunca son como algo absoluto, ¿no? Que no cambia. Son rituales que van cambiando en la medida que vas evolucionando, con lo cual para nosotros ya le quita la connotación de dogma, que en un principio, pues otras religiones igual, bueno, como yo no he estudiado mucho otras religiones, tampoco puedo decirlo, ¿no? Que ya sé. Pero bueno, esa sería un poquito, tenía preparada otra pregunta, que un poco, ¿cuál es la diferencia, no? Por ejemplo, yo estuve mientras entré en contacto con el taoísmo y con el tai chi, pues no me encontré con gente, mis profesores eran todos, uno me enseñaba tai chi, pero con técnicas de karate, con meditaciones de vipassana, con yo qué sé, diferentes otras tradiciones, otras disciplinas mezcladas, ¿no? El otro me enseñaba Yichuan con técnicas de Wing Chun y cosas, todo como mezclado, ¿no? Y entonces la cuestión es, ya se me ha ido un poco el santo del cielo, no sé lo que os iba a decir. Sí, la pregunta igual de conectar las eso es, ¿no? Entonces, ¿cómo las diferencias? Entonces hice algo de budismo zen, y hasta que me encontré con la escuela que utiliza técnicas taoístas, una experiencia taoísta, o sea, desde prácticas, digamos, en principio originales o neutras, ¿no? Y ¿cómo habéis vivido vosotros esa historia? O sea, ¿qué os aporta el taoísmo? ¿Por qué os habéis quedado, digamos, en la práctica? Bueno, no sé si os habéis quedado. ¿O cómo complementáis esa con otras prácticas que se hayan podido cruzar en vuestra vida, ¿no? Sí. Pues mira, yo en origen soy de educación católica. O sea, soy cristiana, católica, de educación, ¿no? De educación, pues de religión cristiana. Además, mis padres eran muy católicos y muy practicantes. O sea, no solo te digo que soy católico, sino que eran de ir todos los días a misa, o sea, de una educación fuertemente religiosa. Y eso es lo que me transmitieron. Entonces, yo recuerdo, yo la religión, lo que hablamos de lo que el hombre necesita, yo la religión la entendía desde pequeña como algo que me llenaba
ese espacio que nada en la sociedad me llenaba, ¿no? Que yo veía que en la vida no era solo esto, que tenía que haber pues esa parte más, digámoslo entre comillas, espiritual, y entonces yo en ese momento accedía a la religión católica y me cubría, ¿no?, esa inquietud. Luego, pues como has comentado, Juanjo, llega la época de me peleo con la iglesia, porque yo además he sido de ser monaguillo, o sea, el pueblo Sí, era monaguillo. yo por estilo, andamos muy cerca. Claro, y entonces leía las lecturas en misa, o sea, he sido catequista cuando era muy, muy jovencita, ¿no? Y entonces, bueno, llega el momento de pues, que no me cuadra, ya es como todo dogma, no puedes hacer esto, no te puedes, incluso no puedes vestir así, no te puedes peinar así, o sea, ya eran como normas muy, muy estrictas y dije, bueno, pues esto ya no cuadra conmigo. Y entonces paso de esa transición de leer mucho, pues todo, los testamentos, toda esta movida. O sea que, así como mi hija no está educada en eso, pues yo conocía todo el testamento y tal. Y luego paso de ahí y lo siguiente que conozco, o sea, lo siguiente que conozco, pues el siguiente contacto, digamos, o sea, después de abandonar esa época de rebeldía, o sea, estoy un par de años con los gnósticos. Que los gnósticos tienen de base también cristiana, pero no es católica. O sea, y entonces, bueno, cosas me sonaban. Sí que hablaban más, que se parece mogollón a lo que dice el taoísmo. O sea, yo he estado en los gnósticos, después en el chamanismo, bueno, después el budismo. El budismo, el chamanismo y ahora con el taoísmo. Bueno, taoísmo y chamanismo para mí son juntos. O sea, yo estaba en el chamanismo con el feng shui, taoísmo, pero para mí era muy chamánico porque hablamos mucho de la energía, ¿no? Y para mí todo eso es chamánico. Y entonces para mí el taoísmo tiene mucha raíz, o sea, lo siento muy chamánico. Lo vivo yo así, por ejemplo. Y entonces los gnósticos, o sea, yo a nivel de creencias, tanto la educación que tuve más católica, que yo, por ejemplo, soy mucha fan de cosas que decía Jesucristo. O sea, Jesucristo tiene frases, vamos, pletóricas. Estaba sembrado algunos momentos de la vida. Tiene frases que estaba sembrado, que yo ahora las recuerdo, ¿no? Por ejemplo, y digo, que todo viene a ti. El taoísmo dice, todo viene a ti como el mañana. Y eso lo dice el cristianismo. ¿De qué te preocupas? Si los pájaros si los pájaros viven tranquilos y les cae la comida, ¿tú de qué te preocupas, no? O sea, es un poco de todo viene a mí como el mañana. Y entonces también hay muchas cosas que he encontrado con el tema de los gnósticos, que eran cristianos también. Ahí, por ejemplo, yo empecé a practicar, hablo de hace 30 años, la autoobservación. Entonces ahora, cuando hacemos el ancla, en taoísmo, de meter el ancla, a mí me resuena mucho a que te tienes que observar. Allá se hacía un poco desde, me sale el ego, reacciona así, reacciona así. Digamos que las respuestas ante lo que hacíamos, el taoísmo es diferente de las otras religiones. Yo lo distingo en las respuestas, pero lo que son los métodos, tanto el chamanismo también habla de la no identificación, que el taoísmo yo también, claro, igual, claro, luego estamos cada persona cómo entendemos las cosas, pero yo el taoísmo, claro, entiendo que habla cuando estamos con el ancla, por ejemplo, y hacer girar la luz. Pero claro, todo eso es mi entendimiento, que a lo mejor otra persona dice, ¡buah! A mí para nada me dices el taoísmo. Entonces, como yo lo vivo, es la no identificación, que hablaban los gnósticos, que hablaba también el cristianismo, que el chamanismo también lo habla de la no importancia personal, de borrar la historia y la no identificación. Entonces, para mí todo eso es muy taoísta. O sea, yo veo que, yo que he estudiado así, luego el budismo también, y practicar, porque yo he sido siempre practicante. O sea, yo con la teoría solo hago muy poco, lo tengo que vivir. Entonces, yo veo que todas esas religiones para mí confluyen en los mismos términos. O sea, de base, hablan de dos cosas fundamentales, que el taoísmo lo menciona, la no identificación y la autoobservación, que ellos le ponen otras palabras. Autoobservación y no identificación. Pero para mí el taoísmo dice lo mismo. O sea, eso sí, no te juzgas, porque el cristianismo sí que es mucho mea culpa. Ay, mira, me he enfadado con el vecino. Ah, mea culpa, ¿cómo me he podido ir de madre? ¿Cómo le he podido gritar? O sea, el cristianismo sí que trabaja la culpa y el pecado. Esto está bien, esto está mal. Entonces, digamos que dan como, luego ellos le han metido unas connotaciones diferentes, pero yo veo que todas las filosofías antiguas, de base, el chamanismo, ¿no? Yo he estado con el americano del norte, el del sur y otro chamanismo, no me acuerdo cuál. Entonces, los chamanes es muy parecido al taoísmo.
O sea, es muy parecido. El lenguaje con los árboles, bueno, el lenguaje, ¿no? El trabajo que hacemos con los árboles, por ejemplo, yo veo mucha similitud a la hora del día a día, ¿no? Del día a día de mi diurno, como dice Gabriel. O sea, voy a la compra, estoy haciendo la comida, voy a trabajar. Ahí, ¿cómo me desenvuelvo? Entonces, los gnósticos decían cosas que hace 30 años que yo estuve y yo lo reconozco muy parecido ahora al taoísmo, en la no identificación y la autoobservación. Luego las respuestas, cómo cada filosofía o cultura, o como le queramos llamar, maneja eso, ya tienen como sus propias maneras, ¿no? El taoísmo para mí es lo más aséptico, eso. Antes que decir higiénico, aséptico. O sea, tú lo vives y cada uno entiende lo que quiere, o sea, lo que quiere, pues lo que le parece, lo vive, le pasan a cada uno unas cosas y entonces es muy personal. O sea, el desarrollo es muy personal y no hay normas para todos iguales, ni nos tiene que pasar a todos lo mismo, ni vamos a llevar todos el mismo camino, el mismo desarrollo. No, mira, a mí como ya me ha pasado esto, estoy en el nivel 2. No, pues mira, cuando estés en el nivel 3 te pasará, ¿no? O sea, todo eso no existe. No existen niveles, no existen jerarquías, cada persona lleva su proceso y es diferente y personal para cada uno. Y entonces en esa libertad pues creo que hay una amplitud muy bonita para que cada uno desarrolle y cada una pues lo que le venga. Qué guay. Que me enrollo. No, tranquila. No pasa Perfecto, nada. Ha sido muy perfecto. interesante. Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque sobre esto se puede desarrollar mucho. Yo creo que empezaría por lo que has dicho tú de la palabra religión. A mí me gusta mucho la definición que dio Mario Alonso Puig, que es un señor que hace conferencias de autoayuda, que él decía que la palabra religión etimológicamente significa reconectar. Y cuando él dijo eso, yo pensé, hombre, tienes razón, porque yo vengo de América, nací en República Dominicana y hay mucha delincuencia. Y muchísima gente ha dejado la delincuencia gracias a la religión. No sé si la misma cantidad de personas han dejado la delincuencia gracias a la ciencia, gracias a, mira, estudio biología, pues ya no voy a ser un delincuente. Entonces, para mí la religión es una cosa que nos ayuda a reconectar. ¿Y con qué? Para mí nos ayuda a reconectar con la naturaleza, con la bondad, porque para mí el bien existe, el bien no es solo una cuestión cultural, es algo que en la naturaleza existe el bien. Tú puedes ver imágenes de animales salvando a otros animales y no les están pagando por ello, ni consiguen nada más que salvar sus vidas. Entonces, yo creo que el motivo por el que como elijo el Tao es porque, que eso lo he entendido ahora mientras hablaba con vosotros, es porque creo que el Tao no desprecia el mundo. Me explico, el budismo no desprecia el mundo, pero sí que lo trata de una manera como si fuera algo mundano. Y eso en cierto punto está bien, porque te hace que puedas despegarte de pensamientos o de gente que al final es, como se dice típicamente, tóxico, ¿no? Que al final se lo van a sacar lo peor de ti. Pero el taoísmo no, el taoísmo ya desde su libro base, que para mí es el Tao Te Ching, te habla de las leyes, te habla de cómo es un dirigente, te habla del pueblo, te habla de obedecer, pero no lo hace desde un punto de vista, como dice Esperanza, jerárquico. Lo hace desde un punto de vista de buscar lo mejor para la vida, de la armonía. Entonces yo creo que por eso es por lo que siempre creo conectado con el Tao. Yo tenía una maestra que se llamaba Rigma, porque antes de llegar a la Escuela de la Unión Completa, probé con el budismo, porque cuando por fin entendí que está muy bien haber estado años leyendo el Tao Te Ching y haberlo practicado a mi manera en el día a día, pero sentía que me faltaba la parte más práctica bueno, de esto del tema de la meditación, las anclas, todo esto que ahora estoy aprendiendo. Sentía que me faltaba eso porque me llegó un momento en el que me sentía débil al socializar con la gente. Y yo digo, vale, eso es porque me falta entreno. Entonces, esta maestra me preguntó una vez, ¿tú por qué dices que eres taoísta? Porque yo le decía, no, yo soy taoísta. Yo estoy aquí en el budismo porque es algo que siempre me ha ayudado, porque veo muchos puntos en común y porque cuando yo no tengo nada taoísta nuevo que leer, siempre leo algo budista y me aporta un montón. Creo que porque el libro de Hermann Hesse Siddhartha es un libro que me ayudó mucho en mi vida, que me lo leí con 19 años y me ayudó a entender muchas cosas.
pero yo entiendo que es porque el taoísmo conecta con el día a día, y el otro día con la clase con Gabriel a mí me gustó mucho porque él decía que es más importante eh, lo que haces en tu día a día que la práctica en sí. Y a mí me encanta eso del taoísmo y es algo que me hace conectar mucho con lo que he estado leyendo en todos estos años de mi vida, que es como, al final a mí de qué me sirve irme a un retiro y sentir una epifanía si luego no soy capaz de tener esa misma energía cuando estoy discutiendo con alguien o en un problema, que no significa que tenga que tenerla, pero me encanta que no haya esa separación entre, digamos, la religiosidad y lo que tú sientes cuando estás haciendo alguna práctica religiosa de meditación o lo que sea, con el mundo mundano. Y eso es algo que creo que siempre me ha gustado eh, del taoísmo, ¿sabes? Hay una historia muy buena, que no recuerdo si es una historia taoísta o no, pero para mí refleja lo que para mí es el Tao, que es un rey que está buscando a un sabio y al final lo encuentra y le pide a ese sabio que vaya para su casa. Y el sabio dice, yo paso, yo estoy haciendo mi vida. Y entonces le dice el rey, vente, vente y te voy a tratar súper bien, vas a tener todo lo que quieras. Y él le dijo, ah, sí, vale. Fue a su casa, aceptó ir al palacio y nada más llegar, ¿cuál es la mejor habitación del palacio? Ah, es la habitación de la torre no sé cuál, esa la quiero para mí. Tenéis cocinero, ¿no? Vale, pues quiero que me haga de comer esto, esto y esto y esto que me encanta. Oye, las sábanas, quiero que me pongan las mejores sábanas. Claro, este tío se metió ahí en su casa y pasaron las semanas y el rey llegó un momento en el que ya empezaba a dudar. Dijo, ¿seguro que este tío es un gran sabio? ¿O me he metido yo aquí a un tirado de la calle que es un aprovechado? Y entonces, claro, ya lo incluso, él ya dudaba, decía, pero este hombre, claro, pasaban las semanas, este hombre lo único que hacía era beber, disfrutar de la vida, pasear por los jardines, o sea, el rey decía, este hombre se está gozando mi casa más que yo, este es un sinvergüenza. Entonces, claro, en un momento dado dijo, le voy a echar, porque este no es un gran sabio ni es nada, que se vaya. Entonces, los sabios que había ahí, sus consejeros, le dijeron que no le echara, que él era el gran sabio del que se hablaba, y él decía que no, que un gran sabio no actúa así. Entonces fue y le echó. Y el sabio dijo, vale, me voy. Se fue, y en un momento dado, cuando el sabio se había ido, había pasado el tiempo, apareció como el gran consejero. Y le dijo, oye, ¿dónde está el sabio este al que habías ido a buscar? Le he echado porque era un sinvergüenza. Y solo era un aprovechado. Y entonces le dice el señor, le dice el gran consejero, pero tú estás loco, ¿cómo echas a este hombre? Este hombre es el más sabio de la región, el más respetado, todo el mundo le admira. Y claro, en ese momento el rey se quedó así y fue corriendo para buscarle. Le pilló justo cuando estaba en la frontera, digamos, del país saliendo, ¿no? Porque en esa época los países eran muy pequeños. Y entonces le dijo, no, perdóname por haberte echado, tal, vuelve por favor. Y el sabio le dijo, no voy a volver. ¿Y sabes, quieres que te explique la diferencia entre tú y yo? La diferencia entre tú y yo es que yo he ido a tu casa, a tu reino, he disfrutado de todo lo que había y ahora voy a seguir mi vida como si no pasara nada, tan tranquilo. Y tú vas a seguir apegado a eso toda tu vida porque eso es lo que te representa a ti. Entonces, para mí esa historia es como que refleja muy bien lo que es el taoísmo, que es yo voy a disfrutar de la vida, pero no me voy a dejar arrastrar por las banalidades, por las superficialidades y sobre todo por las malas conductas de las personas. Y creo que por eso es que como que conecto con el Tao y mientras han ido pasando los años, yo me considero taoísta porque es con lo que más conecto y cuando leo el Tao realmente, bueno, cuando lo leo, incluso cuando estoy en las clases con Gabriel, realmente siento algo dentro de mí, no lo puedo explicar. O sea, no es algo que te pueda decir me gusta porque se escribe así o porque dicen tal, no, pero siento algo dentro de mí como que se me despierta algo genuino, una paz cuando estoy ahí. O sea, no, como dice el texto, el Tao no se puede explicar con palabras, eso no es el verdadero Tao. Y eso es un poco mi relación con el Tao y con las otras religiones, pues igual que la compañera, todas me han gustado. Me considero politeísta en el sentido de que yo respeto todas las religiones, desde la de los vikingos, pasando por los griegos, y también admiro muchísimo a Jesús, todo lo que hizo.
Y creo que al final eso creo que también me viene del Tao un poco, ¿no? Estudiando la cultura china, ellos son muy de respetar todo y muy politeístas. Y creo que al final como que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? El tema de que me da la libertad para yo poder, sin dejar de ser taoísta o de practicar el Tao, poder absorber lo que quiera. Y eso me encanta, la verdad. Muy bien. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Podríamos estar hablando durante horas. Bien, voy a intentar unirlas todas un poco, ¿no? Para mí, la diferencia del taoísmo con otras experiencias, con otras vivencias que he tenido con otras tradiciones, es la importancia que le da el taoísmo a la práctica, ¿no? Y esa práctica es la idea, lo que como decía Esperanza, ¿no? Esperanza decía es que en la base, pues que todas, que el origen como que son todas como muy, al final los principios son muy parecidos o van un poco hacia lo mismo, ¿no? Y las propuestas son muy parecidas, se pueden encontrar muchas similitudes entre las diferentes tradiciones. Y para mí la diferencia es esa experiencia con el cuerpo, que el taoísmo le da esa prioridad a vivenciarlo, a experienciarlo, ¿no? Y sobre todo la idea de que no haya esa jerarquía, ¿no? entre cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y que ese día a día es, pues lo que habéis dicho, ¿no? Habéis comentado los dos, ese día a día es tan importante, ¿no? Hay un montón de cuentos, pues eso, ¿no? Hay textos, poesías que hablan, ¿no? De que no, porque el monje, o sea, que el traje no hace, en términos occidentales, el traje no hace al monje, o sea, porque uno vaya muy de monje y con muchos rituales y mucha teoría y mucha comprensión intelectual, pues si no hay una acción si no hay una experiencia que respalde eso, pues como que no, es un poco, y ahí entra un poco en esto último que estaba diciendo Óscar, que pues eso, ¿no? Estamos todos ahí entre lo que nos gustaría ser y lo que somos, ¿no? Eso es un trabajo muy importante que yo creo que el taoísmo lo cuestiona todo el tiempo ahí. Atención a esto, atención, no te vayas a lo que te gustaría ser. Lo que yo digo no es la verdad, no es exactamente esto. Experiméntalo, experiencialo, contrástalo y entonces yo creo que el taoísmo eso es lo que a mí me aporta, ¿no? Y luego también está el tema, pues ahí, ¿no? Lo del bien y el mal, ¿no? El bien y el mal ahí, pues cuántas veces le he oído a decir a Gabriel, ¿no? De que el taoísmo no funciona en términos moralistas, de que esto está bien, esto está mal. Entonces, la cuestión es alimentar tu naturaleza y yo eso lo interpreto esto en términos humanos, a nivel cultural, en términos culturales, sí que hay lo que está bien y lo que está mal. Para mí, en términos humanos, sí que hay personas, un asesino está haciendo algo mal, está clarísimo. Para mí es algo que hay que, bueno, pues de alguna manera no hay que frenar eso, o de alguna manera, por supuesto, no se puede aceptar. Pero sin embargo, en términos universales, en términos de colectivo, de unidad, de esa persona en su comprensión y está haciendo lo que, digamos, su naturaleza, y no es, esa persona está haciendo eso por la influencia cultural, por donde ha nacido, entonces no es que esté justificando, o sea, quiero decir que yo lo explico así, en términos universales. Yo entiendo que el taoísmo propone que de todo se puede sacar algo positivo, de todo se puede aprender. Entonces, un asesinato está mal, evidentemente, porque va en contra de la naturaleza, en el sentido de que no es no sé, es un poco como, a mí me gusta mucho la definición de arte, ¿no? De armonía, ¿no? Cualquier cosa que hagas, ¿no? Desde el punto de vista taoísta, tiene que ser bueno para ti, bueno para los demás y bueno para el universo, ¿no?
y eso se convierte, eso cualquier cosa que lo hagas desde, si cumple esos 3 requisitos, se convierte en un arte, ¿no? Entonces, la vida, si en armonía, nosotros, la naturaleza del ser humano tiene esa capacidad artística, ¿no? Entonces, evidentemente, si te vas hacia las polaridades, pues puede haber mal y bien. Bueno, me estoy enrollando mucho y no voy a seguir. No, sí, está muy bien. No voy a seguir por aquí, pero quiero decir que lo simplifico así, ¿no? O sea, entonces por eso está ahí el tema. Yo me adhiero más al taoísmo, al mensaje ese de la humildad, de no el perdón como la Iglesia Católica, de en plan ahí que vas al infierno, vas a ir. No hay bien y mal, no hay premio y castigo. O sea, date cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo repercute? Te estás yendo al extremo, esto es demasiado, ¿no? O sea, es un poco ir en contra de la naturaleza. Cuando tú te vas al extremo es en contra de la naturaleza, ¿no? Es un poco... Pero bueno, todos comemos, todos en cierta manera... Cuando comes, ya sea una planta o un animal, son seres vivos, ¿no? Entonces, quiero decir que para mí es diferente desarrollar tu naturaleza desde que hay una autorregulación, digamos. Y yo suelo decir que la naturaleza no se castiga, ni se premia, ni se autorregula. Pero bueno, sigo enrollándome. Entonces, que quiero ir a la siguiente pregunta. No quiero dar mi respuesta ahí como... ¿Puedo comentar una cosa de lo que has dicho que me ha parecido súper interesante? Este tema es interesante. El mal tiene temas. Claro, comentarlo y luego hago la pregunta, que quería relacionarlo con el tema de el trabajo que es muy personal y lo colectivo, pero luego hago la pregunta. Claro. A mí me parece como muy interesante que, a ver, hay una frase que tiene el Tao Te Ching, que es una frase que en estos últimos años me ha resonado mucho, porque he tenido una vida muy convulsa últimamente, que es que la violencia asusta a todos los seres. Entonces, a mí me parece como muy interesante ese concepto, porque es como una cosa que es un poco como lo que dices tú, ¿no? Es como un poco que ya no es cuestión de bien ni mal, es cuestión de naturaleza. Entonces, yo creo que está claro que la violencia asusta a todos los seres vivos, pero claro, eso no significa que tú no tengas que ser violento, en tanto en cuanto hay textos taoístas de antiguos maestros que dicen que existen muertes injustificadas, por ende también existen muertes justificadas. Pero claro, yo creo que ahí es donde uno entra la parte de como la aceptación del Tao, de yo acepto que tengo que hacer esto para proteger mi vida o no, o por el motivo que sea, pero yo no niego la parte de que eso asuste a todos los seres. O sea, aunque yo esté, como has dicho tú, una persona va a cometer un asesinato y yo, bueno, y yo le paro los pies y para pararle los pies debo asesinarle a él, ¿vale? Yo he hecho eso y me pueden aplaudir en mi sociedad, pero la realidad es que yo he arrebatado una vida. Yo no puedo negar eso. Y tampoco puedo negar que las personas que hayan visto esa situación de lo que yo he hecho vayan a tener miedo de mí. Y yo creo que eso es como un poco lo que a mí personalmente el Tao me aporta en este sentido, de que culturalmente tú tendrás que hacer lo que tengas que hacer, pero hay como unas cosas que son como, yo creo que universales. Y el hecho de que la violencia asusta a todos los seres vivos, yo creo que eso, por ejemplo, es una universalidad. O sea, no, evidentemente puede haber alguien que no se asuste con la violencia, pero claro, ya a lo mejor ya estamos entrando en temas de psicopatías, en temas que eso también es algo natural, porque los psicópatas no están locos, simplemente es gente que ha nacido con un cerebro que funciona diferente. Pero a mí me parece como muy interesante eso, de que como que hay algo que trasciende el bien y el mal, culturalmente hablando, que son este tipo de cosas, de que la violencia asusta a todos los seres, entonces quien la ejerce, por el motivo que sea, yo creo que como que tiene que aceptar eso. Sí, para mí la respuesta siempre es la misma, es cuestión de la proporción. Y el momento. Y el momento. Sí, claro. A mí el taoísmo, sí, en el sentido del bien y el mal, que está muy marcado, por ejemplo, en la religión cristiana, lo que está bien, lo que está mal, está lleno de cantidad de cosas, ¿no? Esto puedes hacer, esto no, porque es pecado y toda la película, que entonces entras ahí como en una historieta como de mucha crítica, mucho juicio, que no va a ningún sentido, no va a ningún lado, por lo menos lo que yo he vivido. Pero sí que el taoísmo, yo
o sea, últimamente, bueno, ya también con el Feng Shui, como todo es energía y todo cambia y nada permanece, yo entiendo, o sea, a mí el taoísmo me ha dado el entendimiento, por lo menos ahora así lo vivo, de que el bien y el mal no existen como tales. O sea, como habéis comentado, se puede ejercer algo antinatura o puede haber algo contra natura, pero bien y mal no existen. Para mí ya no existen, sino que es como que las circunstancias vienen y se dan, ¿no? Circunstancias, por eso hablo del momento. El momento, como has comentado, Oscar, de que estás, pues eso, ¿no? Intervienes para salvar la vida de una persona, matas a otra. Pero eso te ha venido a ti. O sea, tú estabas ahí. Entonces, en ese momento tú haces eso. Que has quitado una vida, pero el taoísmo es como que las circunstancias no nos competen. O sea, es como si habría algo por encima de nosotros, un entendimiento mayor, o no sé, los chamanes hablan del gran espíritu, el taoísmo habla pues de esta energía, ¿no? Que se mueve a través nuestra, que tiene una manera de funcionar, al margen de mí. O sea, al margen de mí, o alguna vez hemos comentado en clase, yo no hago nada para que mi corazón lata, o para que mi hígado haga no sé qué, o pues yo también en la vida entiendo, y ahora cuando veo muchas cosas, no, o sea, procuro, porque lo del juicio está muy metido, porque claro, al momento en que hablamos de bien y mal, ya me entra el juicio. Jo, ¿cómo ha podido hacer esto? ¿O cómo no ha podido hacer esto? ¿O por qué ha hecho aquello? Claro, yo, por ejemplo, como trato con personas el tema de maltrato, por ejemplo, hablamos de maltrato físico, psicológico, me da igual. Entonces, que eso, en principio, es antinatura, hacer daño a una persona a sabiendas que lo estás haciendo, y la persona sufriendo, pero pareciera que hay cosas superiores a nuestro entendimiento, que a lo mejor esa persona está ahí en ese lugar porque le toca o está viviendo eso y va más allá de que es como si la vida utilizara a las personas, ¿no? Por ejemplo, los gnósticos hablaban de fichas blancas y fichas negras. Decían, no, es que todas las personas pueden ser fichas blancas o fichas negras. O sea, yo no soy una santa, tampoco soy una bruja, o sea, no soy. Entonces, porque si entramos en malo y bueno, entra enseguida el juicio. Entonces las cosas suceden y suceden, por ejemplo, yo veo mucha diferencia, no me atrevo cada vez menos me atrevo, porque conozco casos de muchas personas y no me atrevo a decir que esta persona lo que ha hecho está mal, cómo le puede hacer esto a esta persona, porque son cosas que a mí se me escapan. Y entonces hay una ley, por decirlo de alguna manera, hay una ley que está por encima de mí y que a lo mejor eso tenía que suceder porque tocaba. No sé si me explico. O sea, que tocaba. Los budistas hablan de karma y dharma. Bueno, pues sería otro concepto, ¿no? No, mira, te pasa esto porque a lo mejor ellos tienen entendimiento. En tu vida pasada tú hiciste no sé qué, bueno, pues podría ser o no ser. Pero más allá de eso, en la vida lo vemos en la naturaleza. El tigre coge y se come a la madre cierva y deja a los cervatillos huérfanos. y el tigre dice, hasta luego, Lucas. O sea, que tampoco, o sea, no, en la naturaleza lo vemos que como no hay bien y mal, también viven en conforme a unas leyes naturales que ellos entienden y en la naturaleza hay un equilibrio. Pero yo creo que con eso que dices tú hay una cosa muy interesante que hace varias semanas estaba estudiando el tema del racismo y sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Europa hace mucho tiempo, se empezó a ver la naturaleza o el planeta, los animales, las plantas como algo externo al ser humano, cosa que en América eso no era así. En América los nativos americanos, antes de que llegaran allí los europeos y pasara lo que pasó, nunca sintieron que ellos fueran algo externo a la tierra. O sea, Pachamama para ellos eras todo. Yo soy parte de Pachamama como lo es la tierra y las plantas. Entonces yo sí que veo, además con esto que has dicho de que trabajas con tema de personas maltratadas y tal, de que cuando, por ejemplo, una persona maltratada ejerce violencia sobre su maltratador, para mí nos hemos totalmente desnaturalizados, porque cuando alguien maltrata a un perro y ese perro muerde a una persona, nadie juzga a ese perro de eres malo, pero cuando lo hace un ser humano sí. Entonces yo veo ahí
que esto lo hablaba hoy además con una persona a la que le tengo mucho aprecio, de que hemos perdido totalmente el contacto con la naturaleza, con el chakra, con la energía universal, como lo queramos llamar, y hemos convertido el juicio en nuestra manera de vivir la vida hasta el punto de que es como si yo te dijera, es como si yo me enfadara con el cielo por ser azul. Pues para mí, con las acciones de las personas, a veces hemos llegado a ese nivel, que les hemos deshumanizado, que no entendemos lo que hacen, independientemente de que nos pueda doler o no, o de que todos podemos estar de acuerdo a lo mejor en que eso esté bien o mal, lo que sea, pero yo como que siento una desconexión muy fuerte con lo que es, pues sí, llamémoslo naturaleza, que además eso es una palabra también que se inventó en Europa y que, por ejemplo, los nativos americanos no usaban esa palabra. Ellos, es que no existía esa distinción. O sea, la naturaleza somos nosotros también, ¿sabes? Y me parece como muy interesante que esa desconexión con la naturaleza, lo universal, nos ha llevado, incluso yo te diría, hasta deshumanizarnos, ¿sabes? Porque no aceptar que una persona pueda a veces hacer según qué cosas, por muy mal que nos parezcan, para mí eso es deshumanizar a esa persona, ¿sabes? Porque un ser humano no es estar por encima de la naturaleza, o sea, al contrario, tú formas parte, ¿sabes? O sea, al final somos animales, eso está clarísimo. No hay diferencia entre un perro y un hombre para mí. O sea, la hay, obviamente, como la hay con un gato, pero para que me entendáis, ¿sabes? Sí, Yo sí. tengo que ser más comprensivo con un perro que con un ser humano. Y ese es el nivel en el que estamos. Pero yo creo que por eso también mucha gente recurrimos a cosas como el taoísmo, el budismo, para volver como a intentar reconectar con ese tipo de cosas, ¿no? Dejar de juzgar, dejar de criminalizar al otro. Sí, de alguna manera yo creo que hemos convertido el movimiento, se ha entendido, creo yo, se puede entender como fuerza, ¿no? Y en la sociedad en la que vivimos la fuerza se entiende como violencia. Y yo creo que hay un concepto bastante interesante de que para mí la fuerza no está mal, utilizar la fuerza es natural. Sin embargo, cada uno en su naturaleza, unos más, otros menos, unos van a... Pero en la distinción entre fuerza y violencia sería que cuando tú ejerces la fuerza desproporcionadamente, gratuitamente, ¿no? O sea, cuando tú haces algo fuerte a una persona desproporcionadamente, se convierte en violencia, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? Para mí del bien y el mal, ¿no? O sea, cuando culturalmente se da por normal el gritar, yo qué sé, ¿no? Por cualquier chorrada o sea, creo que se ha olvidado, o sea, esa escucha, ¿no? De escuchar al otro y de lo que estáis un poco, esa desconexión con la naturaleza, con la armonía, digamos, ¿no? Con algo proporcionado, ¿no? Con algo no desmesurado, ¿no? Entonces, en el momento en que no sé, es como decir, estamos en un momento en que se ha normalizado un montón de conductas que son totalmente desproporcionadas y que son violencia, ¿no? Y entonces... y desnaturalizadas. Y desnaturalizadas, exactamente. ¿No? Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando yo decía que en el taoísmo no hay ni bien ni mal, claro, no hay ni bien ni mal en la naturaleza, en el sentido de que cada cual hace... pues eso, si tienes que comer, tienes que matar y comes y tal, pero lo que decía Óscar también de la naturaleza, ¿no? Es digamos, la armonía de la naturaleza, ¿no? O sea, la autorregulación, ¿no? Pero no desproporcionado, no gratuitamente, no una fuerza gratuita y ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando me explicaron un poco este concepto, me dieron un ejemplo que yo considero, pues este ejemplo es muy malo, porque me decían, ¿no? Alguien que le van a robar, ¿no? Uno está ahí y viene alguien a robarle. Entonces, como me viene a robar, el que me está robando con una navaja, me está apuntando con una navaja y yo cojo y me defiendo y no me defiendo de cualquier manera. Saco una pistola y le mato. Y entonces eso no es violencia, decía el tipo. Digo, perdón, ¿cómo? Es totalmente desproporcionado, ¿no? O sea, es como que
yo les digo a mis peques, ¿no? O sea, si te pegan una torta, no le pegues un puñetazo. O sea, una cosa es que te defiendas y otra cosa es que, o si te pegan una torta y se escapan, no le persigas para vengarte. No sé, es como decir, ¿no? Una cosa es que en el momento en que te van a pegar, tú te defiendas, ejerzas una fuerza, ¿no? Pero la desproporción yo creo que es ya una cosa cultural. Y por eso, bien y mal, en las culturas yo creo que sí que existen, pero en la naturaleza creo que el taoísmo en eso está acertado. O sea, Sí, os quería hacer una pregunta en relación a esto que están, bueno, cambiamos, es que me ha venido, ¿cómo entendéis conforme a lo que estamos hablando del bien y el mal? Porque como para mí cada vez existe, o sea, no existe, nada está bien o está mal, sino que todo obedece a unos hechos que yo desconozco y a un orden que yo desconozco y a unos sucesos que yo desconozco, porque alguien le hace algo a alguien, pero yo no sé el desarrollo de que va a tener eso. A lo mejor esa alma necesita vivir eso porque así trasciende, ve algo. No me puedo, o sea, no sé el desarrollo, ¿no?, de las cosas. Entonces, ¿os parece que cuando suceden estas cosas de extrema, bueno, pues extrema violencia o cosas que decimos están bien, están mal, yo lo entiendo que como hay algo por encima que a mí no me compete juzgar, ¿no? Este ha hecho bien, ha hecho mal, no puedo entrar en ese juicio porque tampoco llevo sus zapatos, ni sé todo, ni sé tampoco el universo que espera en ese desarrollo. ¿Os parece que el universo, bueno, el universo, por llamarlo de alguna manera, el Tao, ¿no? El Tao, porque para mí es un poco el Tao. El Tao tiene maneras de solucionar las cosas de manera natural y como dice la frase, todo viene a mí como el mañana. Yo te respondería con el audio que no sé en qué capítulo está, donde Gabriel hablaba del alma Jun y el alma Po. Ah, madre mía. O es un poco como el concepto de la salud que yo alguna vez, yo creí entenderlo así a Gabriel, como el domingo que viene, este domingo va a dar una charla sobre la salud, a ver si me lo confirma. Quiero decir, yo suelo hablar, ¿no?, que la salud se puede tratar de dos maneras, yin y yang, ¿no? La manera yin en el taoísmo, ¿no? O sea, entiendo yo, la manera yin es la de no hago nada, me enfermo, y si de forma natural me curo, me hago más fuerte y... Sí, esa sería un poco la idea. Me muero, ¿no? Y la manera yang de trabajar la salud sería alimento la vitalidad. Entonces es un poco como lo que explicaba el del alma Jun y el alma Po, ¿no? O sea, yo alimento lo positivo. O sea, no es que juzgue mal, bien o mal, sino que no voy a alimentar lo que me hace daño. Entonces, como que yo me centro en alimentar lo positivo, ¿no? Antes de empezar a grabar con Óscar, le comentaba un poco eso, ¿no? A mí unas cosas que me transmitió Gabriel es esa mirada positiva de los demás, ¿no? Yo siempre he sido muy crítico, incluso como profesor, ¿no? Siempre, al principio, siempre corregía mucho la técnica, era muy crítico, y cuando venía una persona y me decía cosas, ¿no?, y yo le hacía la radiografía y siempre le hacía una crítica y hacía un juicio y siempre hacia lo negativo. Si todavía, mira cómo estás, no sé, o sea, no le decía, ¿no?, sino que yo lo pensaba, ¿no? Pero siempre veía como los defectos, ¿no? Y en cambio, en la manera de transmitir la enseñanza que yo pues eso es algo que me hizo ver Gabriel, pues me dije, ostras, es mucho más efectivo cuando alimentas lo positivo de la persona. Sí. Cuando alimentas entonces ya no es cuestión de posicionarse, ¿no? O rendirte a, es que como esto es el destino, como esto es tal, pues nada, pues no puedo hacer nada, ¿no? Efectivamente, yo también cada vez tengo más la convicción de que da igual lo que hagamos, que al final te va a pasar lo que te tienen que pasar. O sea, y que la vida te lleva. O sea, que tenemos muy poco margen de maniobra. Ese llevar, ese acontecimiento que trae la vida. Cada vez más convencido de eso. Lo mismo que nos trae, claro. Yo creo que hay cosas que te hacen que te ayudan a ser compasivo. Yo creo que una cosa que te ayuda a ser compasivo es el conocer la historia de los demás o de cualquier ser vivo, ¿sabes? El ver. Y, por ejemplo, yo tuve una época en la que, bueno, como todo joven, estaba mucho en la calle, con los amigos, tal y cual, la música. Y estando en la calle,
eso me dio como una comprensión de ser más compasivo. Por eso, no sé, yo veo a personas que a veces hablan de ladrones, de delincuentes comunes, ¿no? Porque no, evidentemente no voy a meter aquí terroristas y cosas así, eso es más complejo. Y el odio y el desprecio con el que hablan de esas personas, cuando yo doy fe de que, doy fe, eso es muy religioso, muy cristiano, ¿eh? De que la gente de la que yo más me fío a día de hoy, lo digo en serio, es la gente que ha sido delincuente y lo ha dejado. Porque esa gente conocen el mal, porque lo han hecho, el mal culturalmente hablando, evidentemente, Sí, sí. ¿no? Y yo veo que esa gente, los que han decidido cambiar y, como dijo Juanjo, empezar a centrarse en lo positivo, yo he hablado con ellos y les he hablado de mis problemas y el enfoque que tienen es increíble, es pasa de problemas, no te metas en lío, céntrate en lo tuyo, céntrate en tus estudios, en tus cosas. Vale, la manera en la que ellos me lo dicen y la energía que me transmiten no se parece en nada a la energía con la que me lo dice mi abuela, que no ha hecho nada malo, por decirlo así, o mi padre, o una persona que ha hecho pues lo correcto de trabajo, estudio, tal. Entonces, yo siento, supongo que también será porque admira a mucha gente que en su juventud han sido unos verdaderos delincuentes, como Malcolm X, de que sí que es imposible que tú seas quien eres si no has pasado por eso. O sea, y de eso también habla la Biblia, que hay una frase que me gusta mucho que dice, es más fácil que llegue a un santo, un pecador, que una persona que nunca haya cometido ningún pecado. Y evidentemente esto no es ningún dogma, porque claro que hay gente que nunca ha cometido ningún pecado y que puede llegar a santo, pero yo creo como que vuelvo otra vez a lo de antes, a la desconexión con la naturaleza, el no entender que eso es algo natural, nos guste o no. A mí no me gusta que me roben, pero a lo mejor ese ladrón necesita ser ladrón para luego ser el que nos enseña a todos cómo evitar que nos roben, ¿sabes? Eso es, por ejemplo, ¿no? Ese fluir de la vida. Mira, os cuento una anécdota que me ha venido a la colación de Daddy Yankee, bueno, el cantante este de reggaetón. Oh, Daddy Yankee. Yankee. No lo siento, yo soy más mayor, no tengo ni idea de quién es ese. A este hombre ahora de Escape, Los Suaves. Pues es que yo lo conozco por la hija, por el reggaetón. Y entonces, que es puertorriqueño. Y entonces el Daddy cuenta una experiencia que él ha vivido pues en las favelas, se llama, ¿no? En Puerto Rico hay también como sitios, ¿no? Muy así donde hay mucha delincuencia, donde realmente El caserío lo llaman los puertorriqueños, el sí, caserío. Vale. El caserío, mira, no conocía la palabra. Pues entonces, claro, él vivió ahí en la calle y vivía, pues eso, en situación muy de delincuencia, de riesgo de su vida, de tal. Y entonces dice que no, él no puede ya juzgar a nadie, decía, o sea, que él no se atreve a decir, este qué vida, o este qué tal, o este qué hace, porque él se vio comprometido en un tiroteo en la calle, que de hecho todavía aún tiene alguna lesión, pero que una persona que él conocía de la calle, que era, pues, entre comillas, lo que ellos decían, pues un delincuente, una mala persona, que hacía cosas tal o cual, pues esa persona que era drogadicto también, pues que se lanzó y le empujó a él y lo metió debajo de un coche. Y dice, y es que yo estoy vivo, dice, gracias a esa persona, que yo en mi día a día lo veía por allí y sería la última persona a la que yo podría decir, uy, cuidado con este o con tal, ¿no? Y entonces él pone esa escena como diciendo, jo, ese tío a mí me salvó. Dice, entonces yo estoy vivo gracias a él. Lleva una vida X, pero en ese momento esa persona comete ese acto. ¿Es un buen acto? ¿Es un mal acto? ¿No? O sea, igual por otro lado había matado a otras personas, pero ahí le da el punto y le salva a este. A eso quiero decir yo que, y entonces David decía, yo no puedo juzgar a nadie, porque esa persona, ¿no? Que en un momento en el día a día podía juzgarla mal, ¿no? Pues porque hacía esto, era un criminal o un drogadicto o lo que fuera, y sin embargo él me salvó la vida. Pero, ¿sabes, Pami? Con eso que tú dices ahí, creo que entra la desarmonía cuando una persona que no ha conocido a ese drogadicto, delincuente que ayudó a Daddy Yankee. Qué fuerte, ¿no? Un podcast de taoísmo hablando de Daddy Yankee, el mundo es maravilloso, ¿eh? Bueno, pues ese drogadicto y tal que ayudó a Daddy Yankee, que no conoce a ese delincuente o drogadicto, que nunca ha tenido que socializar con él, simplemente por el hecho de escuchar que es bueno, que era, porque a lo mejor ya no lo es, un drogadicto y un yonki ya le desprecia. Para mí ahí sí que se entra en una desarmonía, porque es como, tú no tienes nada que ver con eso. Esa no es tu historia, tú no conoces a esa persona. Entonces ya estás con tu dogma de, no, robar está mal y el que roba es malo, ¿sabes? Y no sales de ahí. Para mí eso sí que ya
internamente eso no es armonioso para mí ya desde mi punto de vista, ¿sabes? Y veo que esto pasa mucho, ¿sabes? Esa desarmonía, porque el que haya sufrido algo de el que ese delincuente o drogadicto le haya hecho algo malo, a mí me parece que si alguien le odia, por muy fuerte que sea esa palabra, ahí hay armonía. ¿Cómo no vas a odiar a una persona que te ha hecho algo malo? ¿Por qué no deberías? Esa es la pregunta. Pero ahí es donde entran los otros, que creo que en eso todas las religiones están de acuerdo, en la gente que está totalmente desarmonizada y desconectada del mundo y con internet y el móvil más. Y ya no nos metemos en los bulos de internet, de lo que le hacen a youtubers y creadores de contenido. La armonía, para mí eso es como muy importante, ¿sabes? Y la coherencia. Muy bien. Y detrás está la autoimportancia, que lo marcan todas las religiones, el chamanismo, el taoísmo, la autoimportancia. Porque yo cuando considero que me han hecho algo a mí, es a mí. ¿Cómo me han podido hacer esto? A mí. O sea, ahí está mucho el ego. O sea, sí. Porque realmente es ego. Si yo paso por la vida y me pasan cosas y pasan a través de mí, permito que nada me afecte tanto, porque no me doy esa importancia personal. Porque en el fondo, cuando hay odio es porque me lo han hecho a mí. Pero si no habría esa historia personal, como dicen los chamanes, o el taoísmo, yo creo que va en esa línea también. Entonces hay un desprendimiento y bueno, me ha pasado esto. Entonces, a lo mejor me quiere decir algo o a lo mejor no me quiere decir nada. Pero yo lo puedo observar, aceptar y soltar. Y ahí no hay, no, y eso tiene tela, porque yo soy la primera que si me pasa algo y tal. Vale. El ego sale enseguida a caballo, pero quiero decir que entra mucho en los odios y tal, no en las relaciones, entra mucho en la importancia personal, ¿no? Cuando pasa algo y dices, no, es que me lo han dicho, es a mí. Pero bueno, si no eres nadie, o sea, si estás aquí como está el árbol o como está el arroyo, pues entonces no hay un tú, o sea, no hay nada separado. No es que me han hecho a mí, como comentabais, ¿no? O sea, somos parte de la naturaleza. O sea, la palabra naturaleza me ha encantado. No existe la palabra naturaleza, porque el Tao habla de todo somos uno, que un poco se ha ya como gastado mucho esa frase, pero de que, bueno, el ser uno con el todo, y entonces sí. Ahí no hay esa cosa de a mí, ¿no? Sí, vale, eso es súper interesante. Pues ahora voy a publicitar un poco el taoísmo desde lo que antes intento enlazarlo todo, pero que porque me gusta el taoísmo, porque me he quedado con el taoísmo y tal, y con lo de... Bueno, pues creo que hay un concepto que no sé si en otras religiones también será igual pero es la idea de, ya lo he dicho en algún podcast, ¿no? De que dices tú de la autoimportancia, ¿no? Yo creo que el taoísmo tiene un matiz en ese conócete a ti mismo, que en otras religiones la sensación que yo tengo, bueno, no en las religiones en sí, sino en las interpretaciones que hacen los que interpretan esas religiones, la idea de conócete a ti mismo, yo creo que en el taoísmo la propuesta es sentir al otro. O sea, ¿cómo te conoces a ti mismo? Conociendo a los demás. Sí, eso hay un montón de textos que lo dicen. ¿Y por qué conozco lo que está en el mundo? Por lo que hay en mi interior, ¿no? Y todo ese. Entonces, la propuesta es conocer a los demás, conocerte a ti mismo, conociendo a los demás. Pero el matiz, para que no se genere esa autoimportancia, para que ese ego no sea el diurno, la mente, no sea la que controle y culturalmente funcione de una manera o de otra, es la idea de... Por eso me gusta tanto la idea de la práctica, la importancia que le da el taoísmo a la práctica, ¿no? En el entrenar, cultivar, practicar para sentirte a ti mismo y para sentir a los demás. Entonces, cuando yo creo que si tú sientes a la otra persona, es mucho más difícil que le ejerzas violencia, que le hagas algo desproporcionado, que quieras algo malo, que veas lo negativo, porque si le estás sintiendo, lo comprendes. No sé, es la sensación que yo tengo, ¿no? Es algo que creo que hemos perdido, que creo que tiene que ver con, que es lo que dice Óscar, cuando hemos perdido esa conexión con la naturaleza, ¿no? Este sentir, hemos perdido esa percepción de sentir al otro, ¿no? Estamos tan encerrados en nuestra propia cabeza, en nuestras casas, en nuestro confort, que no hay manera de sentir lo de fuera, ¿no?
y por eso la práctica taoísta, que hace tanto hincapié en sentir el afuera, sentir al otro, sentir... y aquí voy a la última pregunta que tengo, y luego si queréis hablar de otras cosas, va a cambiar un poquito el tema, pero tiene que ver con lo colectivo y con lo personal. Y entonces, bueno, tengo 2 preguntas todavía, no sé si igual. Quiero decir, ¿cómo vosotros, creo que ya habéis respondido, pero la práctica, o sea, pertenecemos digamos, a la escuela de la Unión Completa, ¿no? A la Escuela Taoísta de la Unión Completa. En cierta manera formamos un colectivo. Y la pregunta era, ¿se os hace cómo... A ver, que lo tenía por aquí escrito. ¿Se os hace más difícil, o sea, se os hace más fácil trabajar personalmente o colectivamente? Quiero decir, ¿consideráis que es importante el trabajo colectivo? ¿Os sentís dentro de un colectivo o ahora mismo lo que más os aporta a vuestra práctica es vuestra práctica personal? No sé si me explico bien. Antes lo había escrito aquí para un poco la pregunta, pero bueno. Sí, más o menos creo que te he entendido. Sí, por ejemplo, para mí el grupo siempre es importante. O sea, cuando uno ha vivido y ha tirado en la vida, o sea, pues en la vida, cuando uno vive solo o tiene esa sensación, el grupo es una pasada. O sea, el grupo me da igual, en este caso es taoísmo, pero uno siempre nota la diferencia de hacer un trabajo solo, ¿no? Vas a arar un campo, de hacerlo solo, a ararlo, el campo, con 2 personas más, ya no es porque dices, no, es que me ayudan con la tarea, acabamos el campo antes. Es que no es eso. O sea, es que la energía se multiplica. No es que se sumen a las personas, es que se crea una energía que es diferente. Entonces, yo, por ejemplo, las clases colectivas que hacemos, incluso alguna vez que he visto en diferido, me ha pasado que tengo la sensación de estar en directo. O sea, porque yo siento la energía. O sea, no es que digas, pues me veo la clase en diferido. No. Yo hago la práctica y me llega la energía, que estamos hablando de tecnología. O sea, que incluso estamos en la distancia, ahora mismo estamos en la distancia. Hablan de la tecnología y tal, pero hay algo que es, bueno, para mí, desde mi punto de vista siempre personal, hay algo que está por encima de la tecnología, que es el ser humano. El ser humano ya se comunicaba telepáticamente con otros antes de los ordenadores. Y afortunadamente, al acostumbrarnos a la tecnología, vamos perdiendo esas capacidades, como habéis comentado todo el rato, naturales. O sea, lo natural en el ser humano era incluso, mira, los aborígenes australianos no hablan. Bueno, hay una tribu y tal que yo alguna vez los he investigado, pues se comunican sin hablar, no hablan, mentalmente se comunican. Entonces, el ser humano siempre está por encima de toda la tecnología. Y entonces, como individuo, yo necesito la práctica individual, sí, porque en esas prácticas individuales, en mi día a día, por ejemplo, con el ancla, a mí el ancla me gusta mucho, en el día a día, yo me siento ahí como individuo, porque mi trabajo es personal. O sea, yo distingo un poco entre el trabajo mío personal, de lo que yo hago en mi día a día, o la práctica que puedo hacer estática, o el trabajo nocturno que es personal, a luego la energía del grupo. O sea, es como si vives en un pueblo y vives en comunidad, que eso no quiere decir que porque vivas en un pueblo tengas comunidad, pero en un pueblo, como los hacían los indios americanos, la comunidad, todos los miembros de la comunidad eran importantes. Y cuando un miembro se ponía enfermo, se ponían todos alrededor de él y le daban su energía hasta que sanaba, los indios. Se ponían a su alrededor. Y decían, y daba igual la persona que fuera, porque esa persona era importante para la comunidad. Entonces, desde los tiempos antiguos se ha visto en las cavernas, en las cuevas, o sea, nadie cogía y decía, no, me voy a mi bola, buena suerte. O sea, aparte de por todos los riesgos que había, ¿no?, de animales y por la supervivencia, desde antiguo, el hombre, alguna vez Gabriel no se cansa de decirlo, el hombre es sociable por naturaleza. Sí. Entonces, a mí el grupo como me potencia la práctica porque siento diferente cuando hago en grupo, por ejemplo, trabajo nocturno, cuando nos juntamos también, ¿no? Lógicamente, porque ya es más físico, ¿no? Incluso la práctica que hemos hecho de contacto alguna vez, el trabajo nocturno de contacto, que a mí me parece una pasada. Entonces, eso mismo es con otra persona.
Para mí es diferente, no quiero decir ni más ni menos, pero es distinto de cuando yo hago el trabajo nocturno de contacto de cuando hago el trabajo nocturno sola. Entonces, sí que parto desde mí hacia el grupo. O sea, un poco mi parte individual de que necesito mi práctica sola porque mi desarrollo es sola conmigo misma, pero que si luego el grupo me alimenta, noto que me apoya, es una energía común. En este caso conectamos por el taoísmo, pero pasa en cualquier grupo que se forma, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, mira, ya he encontrado la pregunta, pero bueno, era un poco, las dos últimas son un poco como chascarrillo, porque esta última pregunta la he encontrado ahora y era, ¿cómo valoráis el ser miembros de una escuela taoísta? ¿Os encontráis más cómodos haciendo el trabajo individual o colectivamente? O sea que bueno, pero sí, es eso. O sea, ¿lo de la escuela taoísta y lo del trabajo individual o colectivo es la misma pregunta o son dos diferentes? Sí, es casi como si fuera lo mismo, porque son dos preguntas, ¿no? Pero quiero decir que, por ejemplo, una de las cosas que a mí, yo he estado en un par de 3, 4 escuelas diferentes y el trabajo colectivo, yo, por ejemplo, dando clases, cuando hacíamos la forma de Tai Chi, yo les decía que el Tai Chi es una práctica colectiva, porque intentamos ir todos a la vez, ¿no? Cuando tú lo puedes practicar en tu casa, la forma de Tai Chi, pero cuando la practicas en grupo es como que intentas ir todos a la vez, entonces tu atención está dentro, está fuera, entonces para mí era como un trabajo colectivo, ¿no? Pero luego eran las clases y luego nos íbamos nosotros cada uno a su casa y cada uno a su vida y no había colectivo, ¿no? En cambio yo siento aquí en la escuela que sí hay un colectivo, aunque evidentemente nos juntamos solo una vez al año o dos, algunos un poquito más, lo que sea, y hay una, digamos, un compartir, ¿no? Yo vivo más lo colectivo, como dice Esperanza, pues cuando practicamos, incluso practicando online, tengo una sensación de colectivo, incluso en los sueños, en todo, ¿no? Entonces, un poco... y yo también soy muy de estar solo y de irme por ahí a la naturaleza a sacar fotos y yo solo conmigo mismo y todo eso, pero es algo que valoro, o sea, que es como que lo vivo de manera diferente a como lo he vivido en otras escuelas. El trabajo colectivo. Yo creo sobre eso que, a ver, es que yo últimamente estoy como haciendo mucho hincapié en intentar entender, aceptar cómo es la gente y cómo es, ¿no? Y cómo somos las personas. Y no es fácil, la verdad, No. aceptar cómo son las personas. Pero yo creo que estoy como en un punto en el que bueno, de siempre me han dicho que soy una persona de extremos, entonces yo siempre he valorado mucho a la gente que le gusta estar solo y al que le gusta estar con gente, y ambos me han enseñado cosas diferentes y ambos me han enseñado a valorar cosas diferentes. Entonces yo creo que a día de hoy, para mí la armonía en mí es tener un equilibrio, en el sentido de que el equilibrio no es 50-50, ¿vale? Lo dejo claro. El equilibrio es lo que tú consideres. Entonces, para mí, a día de hoy, en este momento de mi vida, mi trabajo es, por decirlo así, 70% individual, 30% colectivo. Por eso estoy en la Escuela de la Unión Completa, porque al final el hecho de que yo llegara a la conclusión de entender, vale, voy a buscar una escuela taoísta para que me enseñen estas cosas que yo no veo, y al final empecé con el podcast de Juanjo, que lo conocí en Spotify, puse taoísmo y me salió, y de ahí ya me ha llevado aquí. Entonces, eso ya es yo que estoy buscando una energía colectiva, aunque sea solo con la voz de Juanjo en un podcast. Claro. Pero claro, para mí lo colectivo no solamente es eso, lo colectivo también es... voy a llamar a mi amigo a ver cómo está. Voy a escribirle un mensaje a mi madre, ¿sabes? No es solamente el tema de la práctica y yo. Lo que sí que he sufrido es que mi naturaleza es de ser una persona, o sea, de naturaleza yo soy un lobo, no soy un tigre. A mí no me gusta ir solo. A mí me encanta quedar en manada, y si yo puedo estar todo el rato con gente,
Me encanta, llegar a mi casa y que aquí, si yo tuviera un hijo, que aquí estuviera mi hijo con sus amigos, yo encantado, me junto con ellos un rato, luego quedo con el otro, pero sí que es verdad que he tenido parejas o he estado con personas que eran todo lo contrario. Entonces, para mí es como muy importante encontrar tu armonía, pero respetando ambas cosas, respetando tanto al colectivo como al individuo. Y yo antes estaba en una etapa de mi vida donde era más de colectivo, donde mi vida era 80% colectivo, 20%, 10% individual. La gente me ofrecía proyectos porque yo soy artista y yo siempre decía que sí. Pero como que llegó un momento, que esto me lo dijo un amigo hace muchos años, que juntarse con la gente está muy bien, pero te puedes llegar a perder a ti mismo. Y más en esta sociedad, por todo lo que hemos hablado, de la falta de armonía, de la falta de naturalidad, y a mí me hicieron que yo me perdiera, ¿sabes? O sea, me lo hicieron intencionadamente o desintencionadamente, yo creo como de las dos cosas, con gente que lo hizo a propósito, gente que no. Y para mí ahora mismo la soledad es muy importante porque me está ayudando a reconectar conmigo mismo. Para mí la soledad, la única soledad válida es la voluntaria y, y más personalmente, para mí la soledad es algo que yo utilizo. O sea, yo no concibo estar solo por estar solo. Yo cuando estoy solo es pues porque quiero disfrutar de la soledad, o porque quiero meditar algo, o porque me apetece ir a darme un paseo solo por el bosque. Otro día a lo mejor me apetece ir con un amigo. Entonces, para mí la verdad que el hecho de haber encontrado la escuela es algo que me ha dado mucha alegría, porque cuando he querido encontrar un grupo de gente que estuviera en el camino del Tao, pues lo he encontrado y además la energía que me transmitís todos, no solamente ahora hablando aquí con vosotros en este podcast, sino también cuando voy a las clases, es una energía que me resulta muy gozosa, ¿sabes? Una energía de no juzgar, una energía de no violencia, pero a la misma vez una energía súper real y natural, ¿sabes? Porque, no sé, la primera vez que yo vi a Gabriel fue como un maestro taoísta o un profesor taoísta, porque a él no le gusta que le llamen maestro, puede hacer estas bromas y estos chascarrillos. No, porque yo tenía mi estereotipo, ¿no? De cómo tiene que ser, que venía influenciado mucho por el budismo y las películas. Y claro, a mí eso es como lo que me llena, ¿no? Del grupo, en plan, ver a gente que considero que está, por decirlo así simplificado, en el mismo camino que yo, pero más pasos por delante, ver cómo son. Y de eso me nutro yo, me nutro de cómo se comportan, no para imitarles, sino para aprender, ¿no? Como te digo, en plan, no sé, yo es que soy una persona que siempre se han metido conmigo por ser un graciosillo y ver a Gabriel haciendo bromas, pues es algo que sinceramente me hace pensar, vale, pues veo que no estoy loco ni estoy equivocado, ¿sabes? Y eso es como creo yo el poder que tiene el grupo, el poder de como me decía un maestro de karate que tuve, tú tienes que fijarte en los demás para aprender qué hacer y qué no hacer. Y creo que es muy importante el trabajo de grupo, pero depende en qué momento estés de la vida. Yo ahora estoy en un momento más individual que colectivo. Claro. Antes estaba al revés y yo sé que volverá a cambiar. Yo sé que, no sé, en 5, 6, 7 años voy a volver otra vez a dedicarle más tiempo a las cosas colectivas que a las individuales. Pero esta vez no me perderé por el camino. Genial, genial. Sí, mira, me va fantástico todo esto que has contado porque la pregunta era un poco capciosa, era un poco, yo en uno de los, no, tampoco me acuerdo en qué capítulo, hablé de la práctica abierta y práctica cerrada, ¿no? Y es cuando estaba hablando de o sea, la práctica abierta es cuando no existe jerarquía, o sea, no hay un maestro que está diciéndote lo que tienes que hacer, ¿no? Es alguien con más experiencia compartiendo y todo el grupo y todos compartiendo las prácticas y la experiencia, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso era un poco, ¿no? A mí el concepto de colectivo se me hace diferente a lo que antes de entrar en estas prácticas abiertas comenzara, ¿no?
y me viene fantástico, pues efectivamente, con lo que dices, estás en este momento de vida individual y cuando decía colectivo no me refería a, venga, somos la misma secta y estamos ahí y todos hacemos igual y todos estamos en sintonía y mira qué guay somos, ¿no? No, es una práctica abierta donde cada uno hace lo suyo y tiene su práctica y sus vidas y la práctica es la vida, ¿no? Y entonces... Perdona, Esperanza, ahora te digo, la clave, yo venía, antes de conocer a Gabriel, venía de una búsqueda siempre he querido pertenecer a una escuela porque siempre he creído que es la manera, si otros ya han experimentado una cosa, pues ¿para qué voy a estar yo? Yo soy muy autodidacta, ¿no? Entonces en esto decía, bueno, pues si hay alguien que voy a apuntarme a esa escuela, ¿no? En grupos más, siempre he tenido la sensación que es más fácil, ¿no? Pero Gabriel, en la primera clase que yo asistía con Gabriel, dijo una cosa. Todos somos, en alguna manera, maestros en cuanto que de todo el mundo se puede aprender algo, ¿no? Pero realmente maestros, dijo, maestros, en realidad solo hay dos. Uno, un maestro es la vida y el otro maestro es uno mismo. Y yo dije, yo quiero aprender con este. Quiero aprender con este. Ostras, el primero que me he encontrado que no va, haz lo que yo hago y llegarás a no sé dónde. Y mira, y esto yo te voy a enseñar y yo mira todo lo que sé y mira cuánto sé y esto es lo que yo sé y si quieres hacer lo que yo he aprendido, pues tienes que hacer exactamente lo que yo te digo, ¿no? ¡Wow! O sea, fue como, a ver, ¿qué me cuenta este? O sea, que en ese sentido iba un poco la pregunta del colectivo individual. Y claro, yo al hilo de lo que comentas, Juanjo, claro, yo distingo colectivo en cuanto que estoy metida en un colectivo, como en este caso el taoísmo. Yo cuando he estado en otros colectivos, por ejemplo en los gnósticos y tal, aquello era más dogmático. Llegó un momento que empezó a ser tipo catolicismo, ¿no? Pero, ¿sabes? Con unas dogmas muy estrictas y entonces ya empieza a ser un grupo que no respira, ¿sabes? Claro. O sea, un grupo que empieza a no respirar. Por eso también en la Escuela de la Unión Completa a mí también me gusta, o sea, el tema del taoísmo que lo veo muy abierto, en el sentido de que somos colectivo, pero con cada uno con su individualidad. Eso es. Y entonces ahí sí, ahora yo, como comentas, Óscar, el tema de colectivo en cuanto a social, ahí temazo, ahí también es temazo, o sea, Yeah. ahí temazo. Porque No, imagínate yo que soy de Mallorca, que aquí este sitio, si tiene una característica que lo define, que yo creo que este sitio es un sitio maravilloso para que venga un taoísta a experimentarlo, es que aquí hay una, no sé si llamarlo individualidad colectiva o colectivo individualizado, pero aquí hay unas dinámicas súper, que para personas como yo son súper nocivas y desequilibrantes. Hay gente que no, hay gente que está en su salsa, pero como tú seas como yo, de colectivo, de manada, de no sé qué, estás perdido, ¿eh? Y a lo mejor en Japón estaría aún peor, porque hay cosas de Japón. Sí, Japón es muy, muy, muy individualista. O sea, no se puede generalizar nunca, pero en principio sí, es una cultura muy del individuo. Sí, pero yo en lo social es que es más distinto. Yo en lo social sí que se corre el riesgo muchas veces, como dices, Óscar, de perderse una. Sí, mira, la última pregunta, perdona que te corté, sí. tenía que ver con cómo lleváis la socialización del taoísmo en vuestro entorno cotidiano. Si queréis la respondemos, llevamos bastante rato o sí, así brevemente. Sí, podemos responder. Venga, brevemente. Brevemente. Esto es como la tele ya, Juanjo? Sí, ya como la tele, que nos enrollamos, vamos, o sea. ¿Cuánto tiempo Menos mal que solo éramos tres. Sí, pues claro, yo, por ejemplo, como ya vengo del Feng Shui, por ejemplo, a mí sí que tuve mucho choque con el Feng Shui. O sea, yo, por ejemplo, ya cuando practiqué el Feng Shui, tal, cuando empecé en el 2000 a practicar el Feng Shui, ya era un choque, porque todo el mundo, ¿y qué es eso? Y tal, empiezas a explicarlo, y mira, ahí sí que me chocaba cuando empecé yo con el Feng Shui, bueno, por supuesto, mucha gente se reía. O sea, y yo decía, jo, qué atrevida es la ignorancia, ¿no? Porque yo me ponía en el lugar de que a mí me vengan a contar algo que no conozco, sea lo que sea. Me dicen, mira, ha salido una nueva filosofía, Pepito de los Palotes. Pues diría, oye, ¿de qué va? ¿No? O sea, sí. La curiosidad. Pero que no conozcas, y me pasaba muchísimo. Y decía, pero eso que es chino, no sé qué, de poner unas estampitas. Y yo decía, ¿lo conoces? Y ahí yo me vino muy bien para entender, no juzgar, pero sí para entender cómo los humanos nos permitimos esas libertades de hablar de algo y criticar algo sin conocimiento ninguno. Porque a mí si me hablan ahora de la religión X,
que no he oído nunca, no puedo decir nada, o sea, no puedo decir nada porque no la conozco. Entonces me pasaba muchísimo. Entonces ahí sí que era el bicho raro. Eso está claro. Te hablo del 2000, ¿eh? Ahora ya Sí. te conoce el Feng Shui, salen las teles, no sé qué. Bueno, pues el tema de las redes, ¿no? En las redes, bueno, pues. Pero sí que al principio, sí, era muy chocante y sí que noté, pues eso, mucho vacío, ¿no? Yo, por ejemplo, daba cursos, venía la gente, se iba la gente a cenar y al día siguiente, el domingo, me comentaban, ¿no? Me decían, pues he ido a casa y lo que, ¿qué has comido? Y dice, no les he dicho. O sea, hay gente que decía, no, es que le he dicho que he ido a un curso de Feng Shui, ¿no? Ya, Hay gente que quedaba a cenar con unos amigos y decía, no, pues mira, he quedado a cenar y me ha sorprendido porque empieza a contar, pues igual la gente se emocionaba, ¿no? Vengo de un curso de Feng Shui y tal, y pues la gente unas risas tal, pero, y me decía la gente, pero si no saben lo que es, digo, ya, sí. Entonces, yo ahí vi los seres humanos, cuánto miedo tenemos a lo desconocido, ¿no? Porque creo que a lo mejor de base está el miedo, ¿no? claro. O sea, algo que no conocemos, qué osados, ¿no? Con algo que no conocemos. Entonces, ese fue mi inicio, que ahora ya después de no sé ni cuántos años, no sé, eso fue en el 2000, ya me he perdido la cuenta. 26. 26, fíjate. Vamos al 2026, lo pones fácil. Eso es, 26, pues del 2000. Sí, es que era tal cual, en el 99 empecé. Y entonces, claro, ahora a mí me da igual. Y sí que sigo notando, un poco el tema de, dices, no, pues hago prácticas taoístas, sin entrar mucho ya, porque yo antes explicaba, y quería que la gente supiera, y bueno, vi que tampoco lleva a mucho sitio, ¿no? Pero no lleva a mucho sitio. Entonces ahora digo, pues no es prácticas taoístas y tal, comentas algo, y bueno, la gente no ve, creo que sigue habiendo un poco ahí, como cuando hablaba del budismo también, la gente lo sigue enlazando como un poco a religión, ¿sabes? Como si estarías metida en una religión ahí, por desconocimiento también. Sí. Yo dando clases tengo que, ¿no? Pero ahora ya, el último año he empezado a poner en algún cartel que pongo de vez en cuando allí, donde estoy, no hago publicidad, pero me piden un cartel, y ahora pongo prácticas taoístas. Antes ponía tai chi, porque aunque fuera lo menos importante lo que hacía, pero porque es que era como, Sí. Y entonces sí. Es complicado, sí. Imagínate en un pueblo de 40 habitantes. Sí. Va a tomar el vermú, vamos, o sea, totalmente. Mejor no decir nada. No. Tal cual. Yo opto pues sí, yo también, como dices. Sí. Yo con eso que decís, sí que he visto como que va fluctuando mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, como que veo que con el budismo había, no sé, cuando allá por el 2010, como que había gente que como que lo respetaba mucho. Creo que influenciado mucho por el tema de las películas de Kung Fu, porque al final muchos hemos crecido con eso. Pero como que había gente que se lo tomaba mucho a que era como una tontería, ¿sabes? Y yo creo que ahora, que por el sistema capitalista la sociedad está con unos niveles de estrés altísimo, veo como que se está respetando más, porque al final la gente sabe que todo eso del mindfulness sale de cosas como del budismo, ¿sabes? Y aunque la gente nunca haya estudiado el budismo, al final tú acabas sabiendo que esto que tú estás haciendo mindfulness viene de ahí y ya te cambia como la percepción que tú tienes de esa clase de prácticas. Pero sí que es verdad, como que yo veo que eso va cambiando dependiendo de muchas cosas, de la época, la cultura, no sé, en parte de la fama, ¿no? Yo creo que un ejemplo bueno sería que en el finales de los 90-2000, cuando siempre que veo pelis de esa época, sale un personaje que es como una parodia, que es la típica persona que compra libros de autoayuda, que hace meditación, que no sé qué, y se burlan de esa clase de personaje. Incluso mi padre, que es una persona de 60 años, es muy de, eso es un engañabobos, y ahora veo como toda la sociedad está desesperada intentando encontrar algo, y quien no está en el Tao está en el budismo, quien no está en el budismo está pues yendo a conferencias de autoayuda, porque al final lo que estamos intentando buscar es armonía y paz con nosotros mismos, ¿no? Dejar de fustigarnos y de fustigar al otro, dejar, como ha dicho Juanjo, la violencia de lado, o sea, sin perder la fuerza, pero dejar la violencia.
Y yo sí que he notado en mi entorno que cuando le digo a la gente que yo qué sé, que practico el Tao, pues mucha gente la primera reacción es la de ¿qué es eso? O sea, no saben ni lo que es. Con el budismo al menos me discutían de, no, eso es una filosofía, no es una religión. Y yo, no, es una religión. Lo que pasa es que tiene parte de filosofía, tal. Es las dos cosas, pero es más religión. Y con el Tao directamente no hay esa discusión, es un, ¿qué es eso? Pero ya, eso sí, cuando me encuentro a personas chinas y les digo, no, que practico taoísmo, y le digo, no, desde pequeño me leo el Tao Te Ching, qué pasada, no sé qué, como que me miran con, no sé si llamarlo admiración, ¿no? De al final, joder, un chico negro, dominicano criado en España, practicando el Tao, ¿qué dices, tío? Y cuando les digo encima que practico Wing Chun, ya dicen, Wing Chun, no sé qué. Pero con la gente de España sí que es verdad que con el Wing Chun, por ejemplo, sí que noto que es algo chino también, sí que noto que guau, flipan y qué guay, yo también, pero con el Tao total desconocimiento, ¿sabes? Y bueno, en el fondo lo que sí que percibo con todos es que no hay desprecio, ni hay burlas, ni hay mal rollo. O sea, la gente, por ejemplo, que conoce este tipo de cosas, aunque no las conozca en profundidad, me dice, hostia, muy bien, muy bien. Y los que no lo conocen me dicen, ¿qué es eso? Y cuando se lo explico, me dicen, pues está súper bien, no sé qué. Entonces, yo en mi caso sí que he notado que de estos años para acá, no sé, a lo mejor, yo qué sé, 2015, 2016, hay como una mayor aceptación con ese tipo de cosas, ¿sabes? Por lo menos en lo que yo me encuentro en la calle, ¿sabes? La gente se lo toma bien y yo creo que lo ha interiorizado como, bueno, como ir a hacer deporte, ¿sabes? Sí, sí que se ha naturalizado un poquito porque yo te cuento, por ejemplo, mi experiencia con eso en el sentido de cuando yo empecé a dar clases de Tai Chi hace también 26 años, en el 2000 empecé también, pues mi padre, no sé qué le llegó, que me dice, pero además, y eso, yo dejé un trabajo de gerencia, no sé qué, no sé cuántos, y me pongo a dar clases de Tai Chi. Y entonces, para mi padre era como, este está loco, y me dice, pero eso que es una secta, y que no, y ahí intenté explicarle, tal, no sé qué. Y de ahí a mi padre todo preocupado, y de ahí al mes, pues mi padre estaba jubilado en aquel entonces y todos los días salía a pasear. Y en una de estas, pues me dice, bueno, ya veo que ya me han contado. Y yo, ¿qué te han contado? Y nada, resulta que en esos paseos se encontraba con las jubiladas. Yo tenía un grupo de jubiladas de 20 y pico, se encontraban con él y, oye, muy bien con tu hijo, muy bien que hacemos gimnasia y tal. Y hasta le dijeron las mujeres, porque, vamos, o sea, la gran lección allí yo con todos mis taoísmos y todos mis no sé qué, fue una señora de 82 años, al final del curso yo estaba ahí, venga, oye, a ver si terminamos de aprender la forma, tal, no sé qué, y me dice la señora esta de 82 años, tranquilo, Juanjo, tranquilo, si nosotras a esta edad, nosotras ya no venimos a aprender, nosotros venimos aquí porque nos haces movernos y nos haces estar bien y estamos muy a gusto, me quedé. Vamos, yo llevaba solo 2 años dando clases y o un año, no me acuerdo cuánto, poquito tiempo, y fue como, vale, o sea que taoísmo, Tao, Tai Chi, filosofadas, nada, ¿no? O sea, eso lo pensé, ¿no? Yo no se lo dije, ¿no? Pero fue como la gran decisión de decir, ala, Paco, naturaliza y a ver qué pasa, ¿no? Y por eso lo de la socialización. Hoy en día no me pasa eso, pero en aquella época era como... Sí, en los 2000, aquello mucho sí. temazo. Sí. No había redes. Yo tenía 10 años, estáis vosotros aquí, yo me siento un niño. No, hombre, no. El 2000 tenía yo 10 años justo. Ya. Bueno. Nos haces mayores, Óscar, no lo digas. Eso, nosotros mayores. No, nosotros mayores. Mayores no, juventud acumulada tenéis. Sí, espíritu joven. Bueno, chicos, pues nada, si queréis decir algo más y si no, nos despedimos. Yo solo diría que si alguien está escuchando este podcast, como lo hice yo en su momento, que se anime a unirse a la Escuela de la Unión Completa, que el Facebook es ahí es fácil comunicarse con la gente y que se anime a
a probar los caminos del taoísmo, porque la verdad es muy diferente a todo, la verdad. Yo lo hablaba ayer con mi pareja, que a mí no deja de sorprenderme el hincapié que se hace en, como dijo Gabriel en una clase, pecado capital del taoísmo no ser tú mismo, el hincapié que se hace en no frustrarte, incluso lo extraño de tener que hacer prácticas sin esperar ningún resultado, que eso para mí es súper raro, pero si yo toda la vida he hecho algo esperando algo y ahora me están diciendo que haga algo y que me esfuerce sin esperar nada y que si espero algo me estoy equivocando, ¿what? Pues yo animaría a que la gente lo probara y yo creo que eso es lo que le diría. Si alguien está escuchando esto, que se anime, que busque la escuela y lo pruebe. Muy bien, gracias, Óscar. Yo gracias también, Juanjo, por organizar, por compartir este espacio con nosotros. Yo me lo paso genial. A todas las personas que están escuchando también. Y sí, el taoísmo a mí, por ejemplo, si me da algo es que me ayuda en el día a día. Muy bien. Lejos de ser algo como esotérico o algo tal, a mí las prácticas me ayudan mucho a llevar el día a día. Sí. Genial. Yo también quiero agradecer a Juanjo, que no quiero quedar por detrás. Juanjo, gracias. Eso ya, que ya somos compañeros, ahí no hay nada que agradecer. Nos hemos juntado, espero que os hayáis tomado una infusión, un café o lo que sea, y como si estuviéramos alrededor de una mesa. A ver si nos vemos pronto. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Nos despedimos y esperamos vuestras preguntas y comentarios, que son los que mantienen la práctica abierta y que podéis hacer a los siguientes correos o en el mismo podcast: juanjo@aranian.com o a hola@escuelataoísta.com. Un abrazo y hasta pronto.